las esquemas no tiene membrana. No tiene vasos, no tiene nervios, es un tejido amorfo, se puede decir. Pero por eso se le dice, entre comillas, como tejido, pero no es como la dentina, como la pulpa. Ya perdimos el paso. Los pasos no se recuperan, pasos que no nada tienen ser. Entonces, en este caso, la dentina sí, es un tejido como tal, porque es un tejido que tiene una conexión con un tejido más sensible como es la pulpa dental y se relacionan íntimamente. Una no puede ir sin la otra, y viceversa. Vamos a empezar entonces, no tiene puntero, bueno, vamos a decir por qué la dentina, miren, si se dan cuenta, constituye el eje principal del diente. Vamos a ver la dentina a nivel de corona. Dentina a nivel de raíz, dentina radicular, dentina coronal. Ahí estamos. Si se dan cuenta, el límite, digamos, superior de la dentina coronal, ¿cuál será? Acá. Ahí se ve. Mirando nada más, me cuento cuál es el límite superior. ¿Quién limita la dentina hacia arriba? Ahí se ve. El hermano. Nada más. ¿Quién limita a la dentina hacia adentro? La pulpa. Así es. ¿No? ¿Quién limita, Mendoza, a la dentina hacia la raíz, hacia afuera? El cerebro. Esos son los límites, que ya ustedes tienen que saber. Mirando el dibujo ya se dan cuenta, esos son los límites de la dentina. ¿No? Hacia afuera, hacia arriba, afuera, el esmalte, a nivel coronal, hacia la raíz, externamente se encuentra el cemento, e internamente la pulpa dental. ¿Se dan cuenta? La dentina es un tejido duro, pero no tan duro como el esmalte, debido a su qué? A su composición inorgánica, muy bien, ¿no? Es menos duro que el esmalte, sin embargo, este sigue siendo tejido duro, menos duro, pero sigue siendo tejido duro. Protegiendo, rodeando aquí a la pulpa, que es un tejido, la pulpa es un tejido duro blando. Blando, ahí está. Por lo tanto, la dentina con la pulpa constituyen una unidad muy importante, bajo tres aspectos. El primero, muy importantísimo, embrionario. ¿Por qué se dice que la dentina y la pulpa tienen una relación íntima desde el punto de vista embrionario? ¿Qué piensas? Muy bien, ¿sí sabes? De la papila, su origen embrionario es papila dental ectomesénquica. Por eso, miren, son una unidad. Funcionalmente, la dentina y la pulpa también son considerados como una unidad. ¿Por qué? ¿Por qué crees tú? Andrea, ¿por qué crees que la dentina y la pulpa funcionalmente también son una unidad? Ahí nada más, mirando te puedes dar cuenta. Funcionalmente, la dentina y la pulpa son una unidad. ¿Alguien tiene idea? Una está dentro de otra. Funcional, o sea, fisiológicamente, ¿por qué creen que sea una unidad la dentina y la pulpa? Soporta al esmalte. La dentina será, pero la pulpa. Yo estoy hablando por qué la dentina y la pulpa son una unidad. Aunque acá no hay pulpa, no es una cavidad que está sin pulpa. Funcionalmente son una unidad, ¿por qué? Porque la pulpa, ¿qué cosa tiene? ¿Qué células tiene? ¿Odontos? ¿Y qué es el odontoplasto? Forma dentina, ¿no es cierto? Entonces, funcionalmente la pulpa formará la dentina. Y funcionalmente la dentina, ¿qué va a hacer? Ya les dije hace un momento. ¿Cuál es la función de la dentina? Si es tejido duro y es blando, su función es proteger a la pulpa que es embrionaria. Miren, embrionaria y funcionalmente estoy explicando por qué se les considera una unidad fundamental. No pueden estar separados. Y por último, estructuralmente. Estructuralmente o histológicamente hablando, también son una unidad. ¿Por qué? Porque la dentina, no sé si ven unas líneas, vamos a conocer hoy día que esa es su estructura histológica principal, son los túbulos. Porque la dentina, dentro de los túbulos, hay una parte que le pertenecería a la pulpa. ¿Quién sabe? Que viene de la pulpa. En la
odontoblasto. Proceso odontoblasto o fibilla de Thomes. ¿Se acuerdan? Ay, sí. La fibilla de Thomes es la prolongación citoplasmática del odontoblasto, pero no está en la pulpa, está en la dentina, dentro de los túbulos dentinales. Por eso la dentina y la pulpa estructuralmente son una unidad muy importante, ¿ya? La dentina tiene algo de la pulpa, o sea, están compartiendo al odontoblasto, la prolongación en la dentina y el cuerpo del odontoblasto en la pulpa. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Listo, miren. La dentina, ya dijimos que soporta al esmalte, esa es su función mecánica. Miren, si no hubiera la dentina, que es un tejido ectomesenquimal, debajo del esmalte, ¿saben qué pasaría con el esmalte? Se fracturaría. ¿Por qué? Porque el esmalte, al ser tan calcificado, miren, tiene casi 96% de minerales, constituido por cristales de hidroxiapatita, ya lo conocen. Pero ¿qué pasaría con la masticación diaria? Todos los días comemos cosas blandas, semiblandas, duras. El esmalte es como un cristal, porque solamente con la masticación se produce trauma. Pero miren, la naturaleza es tan sabia que debajo del esmalte tiene que estar la dentina para soportar los impactos masticatorios a nivel del esmalte y el esmalte no se fracture. Lo interesante es saber por qué sucede esto. Y esa es la aplicación clínica del conocimiento de la función mecánica de la dentina soportar al esmalte. ¿Y a qué se debe eso? Es que vamos a ver que la dentina, dentro de sus propiedades físicas, tenemos pues que tiene, o mejor dicho, dentro de su composición química vamos a ver que tiene componentes orgánicos, ¿sí o no? Y agua. El componente orgánico y agua de la dentina será igual, mayor o menor que el componente orgánico y agua del esmalte. ¿Qué opinan? Mayor, ahí está, mayor. En el esmalte maduro, más hay minerales y agua un 1%, y orgánico también bien poquísimo. En cambio, en la dentina vamos a ver que su composición orgánica es mayor. Esto le va a brindar una propiedad física llamada elasticidad. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la propiedad de la dentina que le permite amortiguar los impactos masticatorios en el esmalte? ¿Cuál será? Elasticidad. La otra pregunta podría ser, ¿a qué se debe la elasticidad de la dentina? A su contenido orgánico y agua. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es la aplicación clínica de esto? Clínicamente, el esmalte ¿se va a fracturar o no? ¿Cuál es la aplicación del conocimiento del componente orgánico y agua, o sea, de la propiedad de elasticidad? Clínicamente, el esmalte no se va a fracturar, salvo que alguien se caiga pues de cara y se dé un golpe demasiado fuerte, un poco de bruces, y ahí se fractura el esmalte. Entonces, miren la importancia que tiene la dentina subyacente al esmalte. Miren, la dentina dijimos que tiene en su estructura principal los túbulos dentinales. Son como unos cilindros. Los túbulos dentinales no están vacíos, tienen un contenido. Y a través de ese contenido se van a transmitir los impulsos. ¿Por qué? Una lesión cariosa a nivel del esmalte que ya llegó al límite amelodentinario y quizás ya pasó el límite amelodentinario, esa es la dentina superficial. Como en la dentina hay túbulos, esa injuria pasa por los túbulos. Y como el túbulo tiene contenido, vamos a ver que tiene agua. Licor dentinal se llama. Acuérdense del licor que toman los fines de semana. Licor dentinal hay en los túbulos. Está la fibrila de Thomes, que ya dijimos, ¿sí o no? Vamos a encontrar también terminaciones nerviosas. Entonces la dentina dice que clarito ahí. Por esa condición, por esos túbulos, con ese contenido, fácilmente se transmiten los impulsos. Los impulsos nerviosos pueden ser impulsos térmicos, como por ejemplo, ¿qué les puedo decir? El calor friccional.
Chicos, por ejemplo, los materiales que utilizamos. Como se pueden dar cuenta, estos túbulos le va a dar una comunicación directa a la dentina con la pulpa. Por ende, cualquier injuria física, química o patológica pasan por los túbulos hacia la pulpa. También hay una comunicación directa. Podríamos afirmar entonces, chicos, que ¿qué pasó? ¿Es permeable o no permeable? Con todo lo que acabo de decir. Eso no es recontra permeable. Si lo comparo con el esmalte es permeable, recontra permeable o no. O escasamente permeable. Escasamente permeable. Sobre todo en dientes jóvenes y niños. Por ello la aplicación del flúor es ideal a esa edad. En cambio la dentina es recontra permeable. Esa propiedad física de la dentina es muy importante. Y se da su permeabilidad a raíz de ¿qué? De la presencia de ¿qué? De sus túbulos dentinales. ¿Hasta ahí estamos? En relación a la dentina, ya hemos visto varios puntos, la importancia que tiene, sus estructuras histológicas en el tema de la transmisión de ciertos estímulos, ¿no? En cuanto al espesor de la dentina, el espesor siempre va a estar en función a la mayor cantidad de formación, mayor cantidad de dentina, ¿no? Tiene que ver la edad, por ejemplo, ¿no? Mayor espesor de dentina, habla de personas de mayor edad. Porque la dentina es un tejido que se va a formar durante toda la vida. Mientras que el diente sea vital, es decir, mientras que el diente tenga pulpa. Si el diente tiene endodoncia, diente despulpado, obviamente ya cesa la formación de la dentina. Aquí, gracias. Entonces, le dan un punto muy importante en cuanto a la cantidad de dentina. ¿Ya? Dientes jóvenes, menos dentina, a mayor edad, mayor dentina, porque la dentina se forma lentamente durante toda la vida, mientras que el diente sea vital. Otro punto importante también está en relación a la zona. Vamos a ver que hay mayor cantidad de dentina siempre en las partes más grandes de los bordes posteriores, bordes incisales, ¿no? Que la parte lateral cervical siempre va a haber un poco una diferencia, menor cantidad a nivel cervical, mayor cantidad a nivel cuspidio o incisal. Muy bien, ya esto del origen ya está de más, decirle que las células que forman la dentina son los odontoblastos, ¿no? Ubicados en la parte más periférica de la papila. Su origen ectomesenquimal hace que tanto la dentina y la pulpa también sean ectomesenquimales. Si la dentina forma la matriz de la dentinaria, o sea, la predentina, luego esa predentina se tiene que madurar. Si no madura, alteraciones. Dentinogénesis imperfecta, por ejemplo, ¿no? Entonces madura y luego recién se va a mineralizar. ¿Quién se encarga de todo eso? El odontoblasto. Por lo tanto, la función del odontoblasto será formar y mantener a la dentina. Muy bien. ¿Cuáles son las propiedades físicas más importantes de la dentina? Tenemos la primera propiedad física que vamos a mencionar, es el color. El color de la dentina es un color blanco amarillo, pero va a depender de muchos factores. Recuerden que el color de un diente en realidad es el color de la dentina. Recuerden también que hay una propiedad del esmalte que es la translucidez, a través del cual se va a dejar observar el color de la dentina. Por lo tanto, el color que se refleja clínicamente en la dentina es el del diente, clínicamente es de la dentina. ¿Está bien? Entonces, es un rango variable, pero esto va a depender de otros factores. A mayor mineralización, más oscuro será la dentina, más amarillo. Si el diente está despulpado, también el color va a variar. El color del diente variará, ¿sí o no? Cuando un diente tiene endodoncia, ustedes observen a un amigo o familiar que tiene endodoncia, el diente cambia de color porque ya no tiene esa vascularización y inervación de la pulpa. La pulpa le da vitalidad a la dentina. Si ya no hay pulpa a esa dentina,
gris o algo así, oscurito, grisáceo. La edad también, como les dije, es importante. En dientes pequeños, de niños, la dentina o el color de un diente, o sea, el color de la dentina es un blanco azuladito por su mineralización. Entonces, el color depende de varios factores. Translucidez. La translucidez es una propiedad, digamos, se puede decir, escasa en relación a la del mar. Las propiedades físicas tenemos que compararlas con la del esmalte. Por ejemplo, en este caso el color, ya les dije, depende del color del diente, depende del color de la dentina. La translucidez es una propiedad positiva, más positiva para el esmalte que para la dentina. Ya saben por qué el esmalte es translúcido, por su alto contenido. ¿Por qué el esmalte es muy translúcido? Por su alto contenido mineral. Por su alto contenido mineral, el esmalte es bien translúcido. En cambio, la dentina, miren, ahí viene claro el puesto, es menos translúcida por su contenido mineral, no es igual que la del esmalte. ¿Ya? A eso se debe. Translucidez. Radiopacidad. Ya ustedes saben, ya les han explicado qué cosa es la radiopacidad, ¿no? La capacidad de que pase un radio, ¿no? Por la estructura que va, ¿no? Dura que están viendo, ¿no? Entonces, en este caso, si yo quiero hablar de radiopacidad de la dentina, también debo de compararla con la del esmalte, por favor. El esmalte es más radiopaco que la dentina. La dentina será menos radiopaco que la dentina. Y también se debe a su contenido mineral. Vemos acá el color de la dentina, la translucidez escasa de la dentina, y hasta acá estamos, la radiopacidad. ¿No? En la imagen, en una radiografía, se puede ver radiopaco o se puede ver radiolúcido. En este caso, el esmalte se ve bastante blanco. Ese es radiopaco, muy radiopaco por su contenido mineral. Si se dan cuenta más abajito, la dentina se ve menos radiopaco, más oscuro. Y más radiolúcido, ¿quién será? ¿Qué es? La pulpa dental. Se ve más oscurito. Radiolúcido es más oscurito. Radiopaco se ve más claro. Esas son terminologías de la imagenología. ¿Ya? La siguiente propiedad es la elasticidad. La elasticidad es una propiedad física de la dentina muy positiva. Ya les expliqué. ¿Y a qué se debe? Ahí lo tienen. Se debe a su contenido orgánico y agua. Y ya saben cuál es la aplicación clínica. Compensar o amortiguar los impactos masticatorios. Propiedad positiva de la dentina, que no es tan positiva en el esmalte. El esmalte no tiene esa capacidad como la dentina. Pero atrás, esto se debe a su contenido orgánico y agua. ¿Ya? Otra propiedad. Por eso que he puesto acá una imagen que se estira, ¿no? Es la elasticidad. Luego tenemos, ve acá, tiene como puntitos, esta imagen nos hace referencia a la propiedad de permeabilidad. La permeabilidad es muy positiva, es una propiedad física muy positiva en la dentina. ¿Y quién le quita la permeabilidad? Los túbulos dentales. Ya está. Listo. Y me olvidaba. La dureza. La dureza de la dentina, ¿no? Obviamente también se debe al contenido mineral, ¿no es cierto? Estamos representando ahí la dureza de la dentina, es menor que la del esmalte y también se debe a su contenido mineral. ¿Ya? El esmalte es más duro por su contenido mineral. La dentina es menos duro por su contenido mineral, pero es más duro que el cemento y el hueso alveolar. ¿Está bien? Está. La composición química de la dentina. Miren, tiene una composión inorgánica, orgánica y agua. Miren la parte orgánica. Orgánica tiene 18% y agua tiene 12%. Vamos a ver primero la composición orgánica de la dentina, 18%, lo que predomina
están predominantemente en un 90% en la matriz orgánica. ¿Ya? Pero también podemos encontrar fibras colágenas de tipo 3, que son las fibras verticales, ¿se acuerdan? La tipo 3, tipo 4, tipo 5 y tipo 6. En menores cantidades, pero pueden haber en la matriz orgánica de la dentina. También encontramos otras proteínas. Proteínas que también pueden estar presentes en el hueso. Miren, en el hueso alveolar, en cualquier hueso podemos encontrar estas proteínas que también están en la dentina. Tenemos la osteolectina, la osteopontina y la proteína GLA. Son proteínas que podemos encontrar en el hueso, pero también lo vemos en la matriz orgánica de la dentina. Pero hay 3 proteínas que son específicas de la dentina que no la tiene ningún otro tejido duro. Y son las proteínas, la proteína DPP, DNP1 y DSP. En sus siglas, que significa la DPP, que es la proteína fosfocolina dentina, es propia, exclusiva de la matriz orgánica de la dentina, ¿ya? Tenemos la DNP1, que es la proteína de la matriz dentinaria 1, y tenemos la DSP, que es la cianoproteína dentina. Entonces, estas son exclusivas de la matriz. En cambio, las anteriores que mencionamos pueden también tener más. Además de eso, en la matriz orgánica vamos a encontrar proteoglicano, que es el componente extracelular. En razón al punto de agua, el 12%, si ustedes suman 12 más 18, ¿cuánto sería? Más o menos 30%. Y lo que queda sería el componente inorgánico. El componente inorgánico tiene los mismos elementos químicos que en el esmalte. La diferencia con el esmalte está en que estos cristales en la dentina, ¿no?, cuando se mineraliza la matriz, son más pequeños, son menos empaquetados. Ya, en cambio, en el esmalte son grandes y bien empaquetados. Esa es la diferencia. Obviamente, en cantidad también, aquí hay sobre el 70 y en el esmalte pues llega casi al 100%, 96% de minerales en el esmalte. ¿Algunas preguntas acá? Vamos a hablar ahora de la histología de la dentina. ¿Cuál es la estructura histológica fundamental? Así como en el esmalte, la estructura histológica fundamental básica es... ¿Cuál es la estructura fundamental básica del esmalte? ¿Cuál es la estructura fundamental básica del esmalte? Ya han hecho, ¿no? Amelobrazo es una célula. Estructura histológica fundamental básica en el esmalte, ¿cuál es? Cualquiera. Estructura, bueno, no, la parte general. Estructura histológica fundamental básica. La hidroxiapatita es un mineral. Estructura histológica fundamental básica en el esmalte. Los chicos ya han hecho esmalte. Son los prismas. Sí lo han escuchado, sino que no lo relacionan, hay que relacionar. Así como en el esmalte, la estructura fundamental básica son los prismas, en la dentina la estructura fundamental básica son los túbulos dentinarios. Ya estamos hablando de estructuras histológicas. En este caso, los túbulos dentinarios y el espacio o matriz que está entre túbulo y túbulo se llama matriz intertubular. Serían los dos componentes que forman la parte estructural básica, histológicamente hablando, en la dentina. ¿Ya? Los túbulos, digo que son los túbulos. Miren. Y el túbulo es lo voy a dibujar así. No crean que el túbulo es recto, uniforme. Tiene una forma más ancha en la parte más profunda. Miren así. Si se dan cuenta, chicos, un ratito. Si yo digo que esta es la dentina,
Matriz odentina es lo mismo. Matriz intertubular, me refiero a esto que estoy haciéndolo en X. Ajá. ¿Está bien? Los túbulos y la matriz intertubular. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Ya. Entonces, ese es el kit de la dentina, eso es lo más importante. Porque de ahí también hay otras estructuras secundarias, así como en el empate hay otras estructuras secundarias, que no lo terminamos de hacer, se va a ver en práctica. Las estructuras secundarias serían, tenemos acá, las líneas incrementales. Como su nombre lo dice, son líneas incrementales que van a ir en aumento, ¿no? Dentina intertubular y la zona granulosa de Polis. Ahí tienen los tres componentes. Existen otras más, por ese puesto, etc. Pero son los más, digamos, característicos y lo que vamos a ver a nivel de láminas. ¿Ya? Entonces hay estructuras primarias y secundarias. El túbulo en su pared vamos a encontrar que se denomina esa pared. No pintan tu pulmón negro. La pared del túbulo tiene una característica muy importante, que lo estoy diciendo desde ahorita, ¿no? La pared del túbulo se caracteriza primero que nada por ser muy mineralizado, o sea, hipermineralizado. Y esa pared del túbulo se llama, apunten con mi nota, dentina peritubular. La dentina peritubular es hipercalcificada y se encuentra o se halla en las paredes del túbulo dentinal. En la pared. Tome nota de eso, es muy importante. Y la matriz o dentina que está por fuera, ¿cómo se llama? Matriz intertubular, ¿no es cierto? También les pueden decir dentina intertubular, vale. Mientras que la peritubular que está en la pared es hipercalcificada, de tal manera que cuando lo vamos a ver radiográficamente se va a ver esa pared, un corte transversal se va a ver como un halo blanquito, hipercalcificado. La dentina intertubular o matriz intertubular es hipocalcificada. Anoten eso. ¿Qué cosa tiene hipocalcificada? Que tiene poca mineralización. No es que no tenga, tiene calcificación. Toda la dentina tiene yoduro, sino que esa parte es menos calcificada. Todas las estructuras secundarias que estamos mencionando acá, todas estas, las líneas incrementales que pueden ser O, componente, la dentina intertubular, conocida como espacio de Serma, y la zona granulosa de Tomis, entre otros, también son estructuras hipocalcíficas o hipomineralizadas. Muy bien. Los túbulos dentinales. Este dibujo lo hice para que vean que los túbulos tienen pues una orientación. A lo mejor voy a dejar para los tipos de dentina. Ahí lo ven, el dibujo de los tipos de dentina son diferentes. Miren, los túbulos dentinales, si se dan cuenta, hacia la parte incisal o cuspidia tienen una orientación casi recta, como pueden ver ahí. Pero si se van a los lados laterales, se va haciendo la forma de una S itálica, con dos curvaturas, una acá y baja para acá, una aquí abajo y otra arriba. ¿Se dan cuenta bien? Es como una S itálica. Esa es la característica en los lados laterales. Y a nivel particular, los túbulos tienen una forma horizontal. Los túbulos son cilindros cuyo diámetro mayor va a estar en dirección a la punta y diámetro menor hacia el límite merodentinal. Igualmente en la raíz, hacia el cemento será un diámetro menor y hacia la punta, a nivel de la língua me refiero, mayor diámetro. Pero siempre los diámetros
¿Seguirá siendo túmulo? O sea, ¿seguirá siendo cilindro? ¿O será un canal? Un canal. Por ello, ustedes van a encontrar en los preparados por desgaste en los libros, vamos a llamarle a los tubos, les van a llamar canalículos ventinales. Aquí están los canalículos ventinales. ¿Está bien? Esos son los canalículos ventinales. Son los túbulos, en realidad son los túbulos, pero como está preparado por desgaste, se han desgastado y se han convertido en canal, ¿no? Muy bien, lo que les decía, ¿no? A nivel, pregunto, allá, está acá. Primero que nada, quiero decirles que los diámetros van a variar hacia la parte superficial de la dentina, ya sea coronal o radicular. Miren, el diámetro es 1.7 aprox. Pero hacia la parte truncada, los túbulos pueden medir hasta 5 micrómetros de diámetro. ¿Ya? ¿Cuánto miden de tamaño, de longitud los túbulos? Miren, el tamaño es de 1.5 a 2 milímetros de longitud. Esto es un dato muy importante. Porque sabiendo esto, nosotros vamos a poder aplicar un tratamiento, por ejemplo, una restauración a nivel de una dentina superficial de una manera, y a nivel de la dentina media de otra manera, y a nivel de la dentina más profunda de una manera más respetuosa. Por eso estamos estudiando esto. Porque en todo el espesor de la dentina van a ver los túbulos. Y cuando vas yendo a la parte más profunda, los diámetros son mayores. Si ustedes hacen una restauración o una cavidad por una carie profunda en la dentina, tienen que acordarse que ahí los túbulos son más anchos. Obviamente, eso es microscópico. Ustedes no lo van a ver clínicamente. Pero tienen que recordarse de esto. Y respetar. A mayor profundidad, los túbulos son más anchos y hay mayor cantidad de túbulos. Por lo tanto, yo tengo que proteger a ese fondo cavitario. ¿Para qué? Para que mi pulpa no se vaya a injuriar, no le vaya, como son anchos los túbulos, pase rápidamente la injuria. Puede ser química, el mismo material dental. Y me inflamaría la pulpa dental. ¿Está bien? Entonces, hay que tener en cuenta esto. Esto que ven acá es la dentina superficial. Es un corte transversal. Y esto que ven acá abajo es la dentina más profunda, es un corte transversal también. Yo les pregunto, ¿cómo se llama esta dentina o matriz? Intertubular. ¿Dónde hay más dentina intertubular? ¿En la superficial o en la profunda? ¿Dónde ve más anchitos? Ajá, en la profunda menos, porque hay mayor cantidad de túbulos y son más anchos. ¿Cómo se llama el arito blanquito que le rodea a esta parte del tubo? Dentina periódica. ¿Cómo lo ve? ¿Radiolúcido o radiopaco? Coma. ¿Cómo lo ves? Radiopaco. Miren, el arito blanco es radiopacidad. Quiere decir que la dentina peritubular es radiopaco. ¿Por qué? Porque es altamente calcificado, o sea, es hipercalcificado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya lo vieron? No se olviden. En cambio, la dentina intertubular o matriz intertubular es menos calcificado, por eso que lo ven un poco radiolúcido. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahí tienen las cantidades. Miren, ¿dónde hay más túbulos? De 15 a 20.000 túbulos por milímetro cuadrado en la dentina superficial. Coronal. Y de 12.000 túbulos dentinales por milímetro cuadrado en la dentina superficial radicular. Si no han entendido eso, esos números les va a confundir. Entonces, uno es coronal y otro es radicular superficialmente. Estamos hablando de la dentina superficial. En la dentina profunda, a nivel coronal, puede haber, miren la cantidad. En la profunda, coronal, dentina coronal, de 45 a 65.000 túbulos por milímetro cuadrado. En la dentina profunda, dentina radicular, solo 24.000 por milímetro cuadrado. Como pueden darse cuenta, hay más túbulos, ¿no?, a nivel coronal que radicular.
Y los túbulos no están vacíos. Ya saben ustedes que ahí dentro está la prolongación de lo odontoblástico, llamado vía de Thomas, proceso odontoblástico. ¿Miren? Ese es el proceso odontoblástico que está dentro del túbulo. Y además del proceso odontoblástico, dentro de los túbulos vamos a encontrar el licor dentinal. O líquido tisular si quieres. Licor dentinal o líquido tisular. Además, en los túbulos, ojo, pero no en todo el tubo, no a lo largo de todo el tubo, sino en cierta parte nada más, en cierta medida, vamos a encontrar terminaciones nerviosas, mielínicas, en el túbulo dentinal. Imagínense, en el túbulo hay agua, licor dentinal, está la fibra de Thomas y hay terminaciones nerviosas, pero no en todo lo largo, sino hasta cierto nivel. Es por ello que el túbulo, con todo su contenido, no son responsables de qué? De la vitalidad de la dentina. Por ahí pasa todo hacia la tuba. Y miren, ese contenido, es muy importante porque ese contenido se puede alterar ante ciertos factores o injurias o noxas. Se altera ese contenido, se mueve, pasa algo, hay un cambio de presión, ese líquido, y se va a producir dolor, el dolor famoso, el dolor dentinal. Entonces, ¿cuál es el contenido del túbulo? Y del licor dentinal está la fibra o proceso odontoblástico, y repito, también puede haber fibras nerviosas amielínicas, terminaciones nerviosas. La fibra de Thomas, ya les dije, es la prolongación de ese es el odontoblástico. El cuerpo está en la pulpa y las prolongaciones están en la dentina dentro de los túbulos. ¿Está bien? Miren, la característica de la prolongación odontobláctica a nivel de corona, miren, hacen como ramificaciones colaterales, se puede unir, miren, esta colateral se une con esta, y así, este es el esmalte, este es el límite dentinario, miren cómo algunas prolongaciones odontoblásticas pasan el límite dentinario y en el esmalte se denomina, ¿cómo se llama? Miren, sí, este es el esmalte. La prolongación del odontoblasto ha pasado el límite, han pasado el límite y ha llegado del esmalte, está el esmático. ¿Cómo se llama eso? Uso adamantino. Uso. No llegaron a hacerlo. Lo veremos en práctica hoy día. Sí, pues bien, chicos, cuando la prolongación del odontoblasto pasa el límite dentinario, se convierte en una estructura histológica secundaria del esmalte. Y esa estructura se llama uso adamantino. Acá está. La característica de esta prolongación odontoblástica en la corona, porque estamos en la corona, porque en la corona no solamente hay esmalte, miren que la prolongación termina de una manera como un arbolito, miren cómo se ramifica, 1, 2, 3, 1, 2, y inclusive uno pasa, ¿ya está? Pero miren la prolongación del odontoblasto en la raíz, en la dentina radicular. También se pueden unir colateralmente, como pueden ver. Colateralmente, pero miren, este es el cemento, este es el límite cemento dentinario, y miren cómo llegan al límite cemento dentinario, en forma de arbolito no, sino ya de una manera más dicotómica, solamente como que se divide en dos, miren, 1 y 2. Es un poco diferente. Esa es la característica. Ay, no me hace caso. La característica de las prolongaciones odontoblásticas. Ya está. Matriz intertubular. Ya hemos visto que la pared del túbulo tiene una dentina peritubular que es diversificada, que es radiopaca. La matriz intertubular o dentina intertubular es la que está entre los túbulos. Chicos, presten atención, porque esa matriz, al ser poco mineralizada, o sea, es hipomineralizada, ¿no es cierto? ¿Qué va a predominar entonces? Dice hipo, o sea, tiene menos mineral, ¿no es cierto? ¿Y qué cosa puede haber? Lo contrario, ¿qué puede haber? ¿En qué puede ser rico? En la parte orgánica, ¿cierto? Miren, la matriz intertubular tiene abundante contenido orgánico. Ahí está pues, la proteína paráfina del tipo 1, la otra proteína del tipo 1. Ahí predominantemente está
como unos hilos. Esas son las fibras. Esas son las fibras colágenas, en especial porque es la que más abunda, 90%. La afloración de esta, ¿cómo les puedo decir? Yo coloco acá un ácido grabador, elimino su poco contenido mineral, porque tiene minerales, pero tipo, ¿no es cierto? Ya, elimina con el ácido descalcificador en los tratamientos de restauración, por ejemplo. Y me aflora la parte orgánica, la fibra colágena. Y es como un enmarañado, mire, como una malla así enredada de fibras, así está. ¿Cuál es la importancia del conocimiento de esta matriz intertumoral? Es muy importante, ya saben que en la dentina superficial es mayor que en la profunda, ¿no es cierto? Esta matriz intertumoral con su contenido me va a permitir la formación de la conocida o de la famosa capa híbrida. Entonces, cuando mayor dentina intertumoral hay, mi restauración adhesiva será mejor, será más duradera. Entonces, no sé si ustedes tienen una idea de una restauración, no sé, para que tengan una idea, hago una restauración en la dentina superficial. Llegó la caries al esmalte, está así, la caries, el esmalte viene así, y en la dentina miren cómo se hace la caries, al revés. Todo esto es caries. Entonces, remuestro la caries, que no he llegado a la curva, hay nada más que llegar, ya, hay un fondito acá. Si la dentina, o por ejemplo, la caries que fuera superficial, ahí, ya, hasta ahí nada más. Si la caries es superficial, elimino la caries, ha tocado mi dentina superficial, elimino la caries, hago la preparación cavitaria, ¿no es cierto? Se coloca, pues, para una resina hay que colocar el ácido grabador, un tiempo prudencial, siempre mayor tiempo en el esmalte que la dentina. Ya saben que la dentina es vital, no le podemos poner mucho tiempo el ácido grabador. Entonces, luego se lava, ¿no? Se coloca el adhesivo, y el adhesivo es una sustancia que se va a impregnar acá. Se impregna en la malla paráfina, ¿no? Entonces se fotocura, todo un procedimiento operatorio dental. Entonces, es importante esta dentina intertubular en el sistema adhesivo, en la retención de las resinas adhesivas en todo caso. ¿Ya? Entonces, la mejor adhesión de una resina en operatoria dental será, entonces, en la dentina profunda o en la dentina superficial. ¿Qué dicen? ¿Dónde dará mejor retención? ¿En la dentina profunda o en la dentina superficial? Mejor atención. ¿Por qué? Estoy diciendo que la malla colágena es importante para formar la capa híbrida. Y si hay capa híbrida, mejor retención de la resina. Entonces ustedes tienen que ver que va a haber mejor retención donde hay mayor dentina intertubular. ¿Y dónde hay mayor dentina intertubular? En la superficie. ¿Está bien? Ahora, en la dentina profunda es diferente. Sí hay túbulos que son más anchos, pero hay menor dentina intertubular. Por lo tanto, la impregnación no va a ser ideal, pues, porque no hay mucha dentina intertubular. Habrá túbulos, sí, pero la idea no es que tampoco se meta la resina dentro de los túbulos, porque los túbulos hacen que la dentina sea recontra permeable. Y yo coloco ahí mi material, por el túbulo que es ancho, pasa la sustancia química, por ejemplo, el ácido, va a pasar directamente a la pulpa y me la va a irritar. ¿Está bien? Entonces, cuando es dentina profunda, requiere de una protección, una base sanitaria, una protección de ese piso, de ese fondo. La mejor adhesión, chicos, siempre va a ser en la dentina superficial a media. Profunda, y hay que colocar un protector de esos tubos que son anchos. ¿Ya? Y no voy a conseguir una buena capa híbrida porque no voy a tener mucho esto. No voy a tener mucha matriz intertubular. No sé si me dejan entender. Eso para que más o menos tengan una idea de la importancia del conocimiento de estas dos matrices. La intertubular, que se llama también dentina intertubular, y la importancia también que tiene la peritubular. La peritubular es la que está en la pared. Es hipercalcificada.
pero también eso se da ante ciertas circunstancias. Esclerosis quiere decir mucha dentina peritubular hace que la luz disminuya, ¿no? Disminuya, y obviamente la permeabilidad también disminuye. Eso sucede, por ejemplo, en las personas de edad avanzada. No tienen dolor, no tienen sensibilidad, ¿no? Es porque sus túbulos están engrosados. Ya solamente para corroborar, chicos, la imagen perpendicular, articular, cuál es más hipercalcificada, es menos calcificada. La importancia que tiene clínicamente, ¿no? Un poquito para que sepan que la dentina perpendicular, si bien es cierto, es muy calcificada, pero se ha demostrado que tiene una capa más hipomineralizada interna y otra capa más externa que también es hipo. Y la media es la capa hipermineralizada. Esa es la característica de la pared de los túbulos denticulares. Obviamente nosotros no vamos a hacer eso es ultra microscópicamente. Las estructuras secundarias de la dentina se refieren a las estructuras hipomineralizadas también. Y dentro de ellas tenemos a las líneas de crecimiento. En el esmalte también el esmalte crece con una capa, otra encima y encima. ¿Se acuerdan ustedes que la amelogénesis, el ameloblasto forma esmalte y el ameloblasto tiene dirección centrífuga? En el caso de la dentina, es al revés, tiene dirección centrípeta. Forma una capa y se va para el centro de la pulpa. Entonces, miren cuántas capas han formado. El odontoblasto ha formado en esta primera capa, se ha ido para abajo. Forma 7 capas, se ha ido para abajo. Forma otra capa, se va para adentro. Otra capa y así durante toda la vida. Eso se llama líneas incrementales. Las líneas incrementales indican el crecimiento por capas de la dentina directa. Pero hay dos tipos de líneas incrementales. Tenemos las de menor, líneas de menor o líneas de incremento menor, llamadas Owen, y líneas de incremento mayor que se llaman líneas de Owen. En esta imagen podemos ver las líneas de estas chiquitas son las de incremento menor llamadas Owen, pero esta línea negra o la otra línea negra son las líneas mayores. Las líneas de Owen son las líneas mayores, de incremento mayores, se forman ante circunstancias como por ejemplo acá los procesos inflamatorios, infecciosos, febriles en el neonato. Eso se va a caracterizar por eso, mayormente. ¿Ya? Son líneas de crecimiento, son estructuras hipomineralizadas. Tenemos la dentina interglobullar, otra estructura hipomineralizada. ¿Cómo se llama? La dentina interglobullar o espacio de Selman, ustedes saben que la dentina tiene varios patrones de calcificación. Tiene patrón globular. El patrón globular, ¿por qué se da? Calcogenitos. Ahí están los calcogenitos, aquí son los calcogenitos. Y tiene un patrón lineal. Justamente, eso ya lo mismo en dentinogénesis. Justamente en el patrón globular pueden haber defectos. Por eso se llama dentina hipomineralizada, espacio de cerdas. Y los defectos en la clasificación globular de estos calcogenitos se da acá. Miren.
esmalte, límite acanoidinario, dentina, este es esto que es de acá, es dentina. Pero acá están viendo los espacios de cerda. Pero si se dan cuenta, hay una parte donde no se ven los espacios de cerda, está libre. Es esta. Esta. ¿Por qué acá no hay espacio de cerda? Presten atención. Debajo del límite dentinario no hay espacio de cerda. Es de acá para adentro. Y en todas, miren acá. Acá está el límite del esmalte que acá está vacío, no hay espacio de cerda. Acá tampoco no hay espacio de cerda. Y ahí viene para abajo. Entonces, quiere decir que la primera dentina que se formó, ¿dónde se ubica? ¿Hacia el límite o hacia la pulpa? ¿Qué me dice? Hacia la pulpa. Hacia el límite. Muy bien. Esa primera dentina es esta. Porque ya tiene que ser más maduro. Este blanco que no tiene espacio de cerda, esa dentina es la primerísima que se formó en la dentigénesis y se llama dentina del manto. La dentina del manto no tiene espacio de cerda. ¿Por qué? ¿Alguien sabe? Porque su mineralización es diferente. No es globular, es lineal por vesículas matriciales. ¿Ya? Es por eso. El defecto se da solamente en la clasificación globular. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que debajo de la dentina del manto, donde están los espacios de cerda, ¿qué dentina será? ¿Cómo se llama esa dentina? Repito la pregunta. Si es dentina de manto que tiene mineralización lineal con vesículas matriciales y esa es unos espacios de cerda, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de dentina es esta? Circumpulpar. No, el defecto se llama interglobular, el defecto, la falla, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama la dentina que está debajo de la dentina del manto? Circumpulpar. ¿Por qué? Porque protege a la pulpa. En este esquema podemos ver acá, voy a poner puntito, la dentina del manto y todo lo que está rodeando la pulpa, miren, todo el resto. Quiere decir que la dentina más gruesa aquí es la de manto o la circumpulpar. La circumpulpar. Ahí lo voy a destacar. Digamos que todo esto es la dentina del manto. Ahí. Y todo lo que sigue adentro, rodeando la pulpa, todo esto será la dentina circumpulpar. Recuerden que la dentina de manto y circumpulpar se llaman dentinas primarias. Y la dentina primaria, que es la dentina de manto y la circumpulpar, tiene un límite, un tiempo de formación. ¿Cuándo termina la formación de la dentina primaria? Tarazona. ¿Cuándo crees que termina la formación de la dentina primaria? O sea, la de manto y la circumpulpar. ¿Cuándo terminará? ¿En qué momento de la vida del diente? ¿En qué momento de la vida del diente? ¿Estadio corona? ¿En qué momento de la vida del diente se seguirá formando dentina primaria, mejor dicho? Porque la primaria involucra la de manto y la circumpulpar. ¿Campana temprana? ¿Tardía? ¿Qué dicen otros? ¿Nadie más? Miren, las dentinas primarias, que son dos, terminan de formarse cuando el diente entre en oclusión. Apunten ahí, cuando ya el diente oclusivo está funcionando, terminará la formación de la dentina primaria. Ya no va a haber más dentina primaria. Cuando ya está masticando el diente. O sea, ya está pues en boca, ¿no? Funcionando, masticando los alimentos. Pero como hemos dicho que la dentina se forma durante toda la vida, entonces después de eso comenzará la formación de otra dentina. Si ya se formó la primaria, ¿qué sigue? Secundaria. Comenzará la formación de la dentina secundaria. Se formará entonces la dentina secundaria. Miren, esta es la dentina secundaria. Durante toda la vida, miren,
la formación, todos los odontoblastos que están acá, ya comienzan a formar dentina secundaria. ¿Está bien? Secundaria. La dentina secundaria se forma durante toda la vida. De una manera lenta, en condiciones fisiológicas normales. Normales quiere decir que no debe haber caries, que no debe haber traumatismo, no debe haber desgastes, no debe haber erosiones, no debe haber preparaciones cavitarias, etc. ¿Está bien? Un diente inmaculado. ¿Existe? ¿Podrá existir? Entonces, ahí se forma la secundaria. Es una dentina fisiológicamente normal. Pero ¿qué pasa? La mayoría tiene que haber experimentado un proceso patológico como caries. Si hay caries como acá, que es la que nosotros vamos a repetir. Miren, la caries ya llegó a la dentina acá. Y llegó acá, ya está, se pisa la punta. Comienza la formación por los odontoblastos de otro tipo de dentina. Y miren cómo me deforma la cámara pulpar, me la deforma. Si ya se formó la primaria, la secundaria, ¿qué dentina continuaría? La dentina terciaria. Pero la dentina terciaria solamente se va a formar en el sitio donde se dirige la lesión cariosa, por ejemplo, o en el sitio donde se encuentra una erosión, un desgaste, no sé, una abrasión, etc. Un traumatismo. ¿Está bien? No es que la dentina terciaria se forme igual que las anteriores, rodeando, no. Solamente en este punto, miren. El odontoblasto está formando dentina terciaria. Porque tiene que sellar ese sitio, como si fuera un callo óseo, forma como una barrera. ¿Por qué? Para evitar que la injuria pase a la pulpa dental. Eso se llama dentina terciaria. Entonces, la dentina terciaria se formará en condiciones patológicas, por ejemplo. Es diferente a la secundaria. ¿Está bien? Durante toda la vida, mientras que haya pulpa dental. Los odontoblastos son los que hacen. La otra estructura hipocalcificada, secundaria, en la dentina, es la zona granulosa del tono. Ojo, la relación es así. Espacios de Serman o dentina interglobular es a corona o adentina coronal. En cambio, zona granulosa de Tomes es adentina radicular. Esa es la relación análoga. ¿Ya? Y estamos viendo acá al cemento dental. Todo esto que está acá es la dentina radicular. Miren, en la dentina radicular periférica, en este caso, se forman unos puntos negros como una especie de granulación. Se dice, hay varias teorías. Una de ellas se dice que es una especie de zonas hipocalcificadas también, como los espacios que se forman en la corona, pero son más chiquitas y más abundantes, y forman como una especie de línea de grados. Esta es la zona granulosa de Tomes. Otras teorías dicen que los túbulos dentinales o canalículos dicen que hacen una curvatura final acá, a ese nivel, y luego se corta, la puntita final del túbulo se corta y queda acá. Hay varias teorías. Solamente quiero que sepan que es una estructura histológica secundaria hipomineralizada que se encuentra en dentina radicular. ¿Ya? Su origen puede ser diverso, pero es hipomineralizada. Zona granulosa de Tomes es adentina radicular. Espacio del Serman es adentina coronal. Miren, ¿qué segmento será esto? Aprovechemos. Segmento celular. Y miren acá, ¿qué segmento es este? Celular. Ahí está el límite segmento dentinario, y esto sería la zona granulosa de Tomes, y esto que sería la dentina. Un corte transversal a nivel de la raíz, ¿no? Conducto radicular. Igualmente acá la dentina, zona granulosa de Tomes, y esto que está acá vendría a ser el cemento. Y miren el cemento celular, ¿qué preparado sería que hay ustedes? ¿Por desgaste o por recalcificación? Acuérdense que por descalcificación hemos visto el cemento con unos puntitos con un cemento. ¿No para el cementocito y el cemento plasma? Ahora ya no quiero mostrar el mano. Bueno, ya. Este es un preparado por desgaste. Hoy día lo vamos a ver. Presten atención para que no se pierdan, chicos. Estas estructuras es el cementocito. ¿Se acuerdan del
Es el cemento celular por desgaste. Por desgaste. Muy bien. La dentina tiene partes. Ahí está. Miren, si este es el esmalte, tiene una parte desde el punto de vista histotopográfico. Miren, chicos, el esmalte. Esto que está en negrito, pregunto, ¿qué dentina sería? Y lo que está en azul o celeste, circular. Entonces, en la clasificación histotopográfica es cuando recién se está formando porque ni siquiera ha terminado de formarse en la punta de la raíz. En la clasificación histotopográfica, la dentina tiene tres zonas: manto, circunpulpar, y esta parte que está acá, que sería la predentina. ¿Esta dentina sería? Esta. Circunpulpar. Porque está poniendo la punta, esta es la punta. Entonces, ¿cuál es la clasificación histotopográfica de la dentina? Dentina de manto, circunpulpar y la matriz dentinaria o de. En cambio, la clasificación histogénica de la dentina, ahí sí hablamos de los tipos de dentina, que ya les he mencionado. Tenemos dentina primaria, secundaria, terciaria. El detalle está en la terciaria ahora. Y hay una dentina que se llama esclerótica, que es una dentina que se puede formar, la esclerosis, ¿se acuerdan? Se refiere a esclerosis de los túbulos. La dentina esclerótica se va a producir ante un estímulo pequeño. No es una caries leve, que avanza lentamente, una caries no activa, se podría decir, porque hay caries muy activas. Pero se puede dar en ese caso la dentina esclerótica, pero también identifiquen que se puede dar normalmente, fisiológicamente, en las personas de edad avanzada. Todos, que son jóvenes ahorita, van a llegar un momento a mi edad, ¿no? Van a tener ese tipo de dentina. Todos vamos a tener ese tipo de dentina. Eso es normal. La esclerosis tubular en personas de edad avanzada es una respuesta normal fisiológica. Pero también se puede dar la esclerosis ante lesiones cariosas en pacientes más jóvenes. Pero la lesión cariosa, para que se dé la esclerosis tubular, tiene que ser leve, no una caries muy activa, rampante, no. Suave, ¿no? De avance suave, lento, ahí se esclerosis. Pero la esclerosis tubular no quiere decir que la hidrocepatita se mete en el túbulo, no. Quiere decir que la pared del túbulo, que se llama dentina tritular, va a aumentar y por ende disminuye la luz. Eso se llama esclerosis tubular, ¿ya? Entonces tenemos varios tipos de dentina, ya les he mencionado ya dónde está la primaria, ya les felizmente acá está, en esta imagen les puse, esta es la primaria, son estas dos, manto y circunpulpar, y tenemos la secundaria que está acá abajo. Igual se repite acá abajo, ¿no? En la raíz. El tema es la terciaria. Hablando de la terciaria, acá dice, tenemos terciaria reparativa y reaccional. Presten atención porque ahí está el detalle. La dentina terciaria tenemos una dentina reparativa y otra que se llama reaccional. La diferencia está en el linaje de odontoblastos, por ejemplo. En la reparativa, empezamos con la reaccional. La reaccional también se llama reactiva. Es una dentina que se forma por odontoblastos que se diferenciaron cuando se formó la dentina, digamos, ¿no? Es el linaje. Pero ¿qué pasa con la dentina reparativa? Es una dentina que se va a formar por odontoblastos que ya, los odontoblastos perecieron, los primeros odontoblastos perecieron, murieron, y se va a formar otro nuevo linaje de odontoblastos. ¿De dónde? De la pulpa, de las células madre, de las células centromesenquimales de la pulpa, se diferencia nuevo linaje de odontoblastos, y esos odontoblastos van a formar la dentina reparadora. ¿Qué cosa quiere decir eso? Que en el primer caso de la dentina reaccional eran odontoblastos que se diferenciaron de la dentinogénesis, ¿no? Los primeros. Quiere decir que la dentina reaccional, que es terciaria, se ha formado de una caries leve o grande. Repito nuevamente la pregunta. Si la dentina reaccional es una dentina que se forma por el linaje de los odontoblastos que formaron la dentina, la dentinogénesis, que iniciaron el diente, ¿no es cierto?
dentina reaccional de manera lenta, bonito, regularmente, no hay deformación de los tubos, ¿no? Porque la caries, porque la caries tiene que ser leve. Entonces, en cambio la otra, la reparativa, dice, murieron los odontoblastos, porque no pudieron. Aparecen nuevos odontoblastos de la pulpa, porque entonces son reemplazados, son muertos, se reemplazan, y forman la reparativa. ¿Qué cosa quiere decir? Que la lesión es más profunda, intensa, se puede decir. ¿Está bien? Entonces, ya saben ustedes, acá está, esta de acá, la reparativa ante agresiones más grandes, ¿no? Y reaccional ante agresiones más grandes. Y ya saben que odontoblasto tiene que ver con cada uno. Ahí está. Ahora sí, miren, esto es una lesión, así la lesión esté en el esmalte, así esté en el esmalte, chicos, esa lesión, ¿no? Digamos que tiene una repercusión a nivel de la dentina. Así sea un desgaste para hacer una corona de un diente sin lesiones callosas, la repercusión también va a la dentina y por ende a la punta. Ojo, por eso hay que respetar los espesores. Entonces, un estímulo leve, miren lo que sucede en la punta. Los odontoblastos que se diferencian en la dentinogénesis, ahí están produciendo, ¿no?, la dentina reaccional. Pero si la lesión es ya más profunda, más grande, ¿no?, ya el odontoblasto no pudo, se renovó por quitosis, las células cytomesenquimales se han diferenciado y han formado nuevos odontoblastos. Y esos nuevos odontoblastos formarán la dentina reparadora. ¿Está bien? ¿Hasta ahí estamos? ¿Alguna duda, pregunta? Ya se perdieron. Entonces, fisiológicamente, ya eso lo vamos a decir, ya lo van a leer. Fisiológicamente, la dentina tiene una función mecánica. ¿Por qué mecánica? Porque protege el esmalte. ¿De qué lo protege? De los impactos más físicos. Vamos a ir rápido. Defensa. Actividad. La dentina también tiene una, fisiológicamente hablando, tiene una actividad defensiva. Miren lo que hace. Forma la dentina esclerótica. La dentina esclerótica es una forma de defensa porque te está cerrando el tubo. Pues, ¿para qué? Para que el invasor bacteriano, por ejemplo, no pase de la punta. La esclerosis es una forma de defensa. Y la dentina esclerótica también conocida como translucina, ¿no? Y la dentina de tracto revitalizado, que se relaciona con la dentina reparadora, porque los túbulos inclusive van a morir, porque el daño es mayor. Sin embargo, se puede recuperar dependiendo de la intensidad, ¿no? Entonces tenemos función defensiva, tenemos la formación de dentina esclerótica, que es la primera barrera de defensa, que conlleva a una dentina reaccional, primera barrera de defensa, y luego tenemos la dentina opaca o el tracto devitalizado, ¿no?, que es la dentina que conlleva a una dentina de reparación a nivel de la pulpa, que le deforma la cámara pulpar. En la dentina se va a ver la esclerosis, la translucidez, pero a nivel de la pulpa, ¿qué se va a ver? En la cámara se va a ver la dentina reaccional. Acá, en la dentina se va a ver la dentina opaca, el tracto devitalizado, los muertos. Pero a nivel de la pulpa, los odontoblastos estarán formando la dentina reparadora, porque se supone que acá en el estudio más grave que acá. Ahí lo tenemos acá, ¿no? Vean la caries de la dentina y miren cómo los tractos y los devitalizados. Y obviamente se deforma la cámara. Lo que les decía, ¿no? Tenemos acá la dentina translúcida o esclerosis como tiene minerales se ve así en la dentina. Pero repito, a nivel pulpar de la cámara, los odontoblastos están formando dentina reaccional. Acá, en la dentina opaca, esta es la dentina opaca con el tracto devitalizado, vean aquí en la cámara que está formando, ¿qué dentina está formando? Reparación. Y esto hace que se deforme la cámara pulpar. Este es el dentina y este es el nivel de la cámara. ¿Por qué duele el diente? Porque la dentina también tiene, fisiológicamente hablando,
teoría hidrodinámica de Brownstone. De las tres, la válida es la tercera. La primera dice que en el túbulo está la terminación nerviosa. ¿Y qué les he dicho? La terminación nerviosa no está a lo largo del túbulo. Acá esta teoría propone que en el túbulo la terminación nerviosa se encuentra desde la pulpa hasta el límite melodinario, de tal manera que cuando la lesión está en esmalte se siente el dolor, por ahí pasa por el nervio, hacia la pulpa. Y eso está descartado porque las fibras nerviosas amielíticas solamente están en el túbulo, en su tercio inferior hacia la pulpa, no están a lo largo. ¿Ya? La teoría de transmisión odontoblástica dice que los odontoblastos es una fibra nerviosa. Imagínense, dicen que es como un axón. La fibría de Toques es como un axón. Dice que la fibría, como dentro del túbulo hay también fibras nerviosas amielíticas, se conectan los dos y producen la sinapsis. Descartada. Y la única teoría que es válida hoy en día es la hidrodinámica de Brownstone. Y esa teoría se basa en lo que ya les dije. ¿Cuál es el contenido del túbulo? ¿Qué más? Líquido glucónico. Y puede agarrar siguiente nervioso, pero acierte bien. Muy bien. La teoría hidrodinámica de Brownstone, tomen nota, se basa en el contenido del túbulo dentinario. Entonces, es más creíble, ¿no? Dice que hay un líquido tisular o dentor dentinario que está la fibría y también hay terminaciones nerviosas hacia la parte inferior del túbulo, ¿no? No en todo el túbulo, ¿no? Entonces, Brownstone determinó que cuando hay una injuria, así sea en el esmalte o en la dentina o a nivel del límite melodinario, dice que esa injuria, sea física, química o biológica, ¿no? Pasa a través del túbulo y en el túbulo su contenido acuoso principalmente se comienza a mover, ¿no? De arriba para abajo y de abajo para arriba. Ese es el túbulo y el líquido se va moviendo. Por la injuria, ¿qué le pasará a la fibría de Toques? También se comienza a mover, ¿no? Ay, pues se va a caer. Es la única explicación. Y ese movimiento hace que si está el túbulo acá, y acá, debajo de los odontoblastos, no crean que en la pulpa no hay nervios, acá abajo hay nervios, ¿no? Ya la próxima clase les diremos. Este es un plexo nervioso muy importante que viene en el quinto par craneano. Este plexo se llama el plexo nervioso de Rashov. No se preocupen, eso veremos en pulpa. Lo que les quiere decir que las fibras nerviosas que les decía que van a los túbulos que vienen de ahí del plexo y se meten así. Pero las fibras nerviosas llegan ahí nada más. No llegan a lo largo de todo el tubo. ¿No? Llegan así. Las fibras nerviosas son amielíticas. Aparte hemos dicho que hay agua. Aparte está la prolongación de los odontoblastos. Miren cómo se combina. Ahí está la prolongación. Si la prolongación de los odontoblastos pasa el límite melodinario, no te gusta. Ahí está. Entonces tenemos agua, encima hay agua. Entonces, cuando hay una injuria en el esmalte, en el límite, en la dentina, ese contenido se comienza a mover, se produce un cambio digamos, de la parte hidráulica, se produce un cambio hidráulico, ese líquido cólico, ¿no? Movimiento. Y como acá están las fibras del plexo nervioso de Rashov que les estaba diciendo, ¿qué pasará pregunto, si el odontoblasto, su cuerpo está acá, y si la fibría se encoge, ¿no? Se contrae, ¿le pasará por el cuerpo del odontoblasto? Se va a mover, ¿no? Y aquí está acá, el plexo nervioso de Rashov, quinto par craneano. ¿Lo va a presionar, sí o no? Dolor. Ahí se produce el dolor. Esa es la explicación de la teoría hidrodinámica de Brownstone. El cambio de presión hidrostática, ¿no? Que produce esa presión mecánica a las fibras nerviosas que están inmediatamente debajo del odontoblasto. Tema de la próxima clase. Entonces, el dolor de la dentina es un dolor espontáneo, es un dolor reversible, puede ser con una caries pequeña. Tú retiras la caries, desaparece el dolor. Quitas la causa, desaparece el dolor. En cambio, el dolor de la pulpa es muy diferente. Entonces, esta teoría explica el dolor del diente. Ya está, ya lo que les expliqué está acá. Ahí está el odontoblasto, las fibras nerviosas, la teoría de Toques, el líquido tiene que moverse, producir un cambio de presión hidrostática y
las displasias dentinales. ¿En qué momento se da? En el momento de la dentinogénesis, ¿no? Cuando se produce la formación de la matriz, falta de la maduración de la matriz de repente, o en el mismo proceso de la mineralización. Entonces son problemas ya de tipo genético hereditario. Pero hay algo que sí tienen que recordar y saber ¿no? esto. Hay alteraciones de nuestra dentina por caries. Eso se llama alteración patológica. La caries ¿no? puede estar, mire, si se dan cuenta del esmalte, quizás ya está llegando bien y no sabemos, pero todavía no hay hueco, no hay calidad como tal, ¿no? Ya tienen que ir pensando que ahí hay esclerosis de la pulpa, o sea, dentina translúcida, ¿no es cierto? Y a nivel de la cámara debe haber dentina reaccional. Ya tienen que ir pensando en eso. Pero cuando ya hay calidad, mire que hay la calidad, ¿no? Hay que eliminar todo con cuidado, inclusive la parte más profunda para no tocar cuerno pulpar. Entonces ya estamos hablando pues de una dentina a nivel de cámara, a nivel de pulpa, una dentina refractiva. ¿Sí? Refractiva. Entonces la caries dental es una de las enfermedades más predominantes en calidad bucal, que no solamente invade el esmalte, sino también puede estar a nivel de la. Y esto, ustedes cuando entren a la clínica tienen que tener una pieza de mano que tenga áreas salidas de agua, ¿no? Se llama refrigeración, ¿no? La refrigeración te va a evitar esto, que es una injuria física, que se llama calor friccional, ¿no? El calor, ustedes cuando trabajen sin agua van a sentir un olor a quemado, ¿no? El diente se quema. Y eso le vas a producir, eso es microscópico, como la dentina tiene túbulo, vas a producir esa reacción en la fibría de tones, e inclusive el odontoblasto, el cuerpo del odontoblasto se puede ver afectado. Entonces, la importancia que tiene la buena irrigación para evitar esto, ¿no? Para evitar inflamación pulpar, ¿no? Inclusive, como dije, la necrosis pulpar. Miren la desecación de la dentina, chicos. Este es un punto que yo también he trabajado con usted, bueno, hace ya varios ciclos, estuve en la clínica trabajando en lo que es el área de odonto. Yo soy endodoncista de especialidad. Entonces, en una calidad profunda, los chicos se mataban por citarlos el fondo de la cavidad. Yo pregunto, en una cavidad profunda, ¿cómo sería ese sustrato dentinario? Si hemos dicho que los túbulos son más anchos, hay menor dentina intraocular, que el tubo tiene un contenido. El sustrato dentinario en una cavidad profunda, sobre todo, ¿no? Ya saben que toda la dentina tiene túbulos y tiene un contenido. ¿Será totalmente seco de agua? ¿La dentina será seca? Si estás cortando el túbulo cuando haces una cavidad operatoria dental, porque al hacer la cavidad cortas, seccionas una parte del túbulo, ¿sí o no? Y el túbulo tiene agua. La dentina es un sustrato húmedo durante toda la vida, siempre, por su contenido acuoso, tiene licor dentinal. Entonces nunca vamos a lograr tener pues, una dentina seca. Eso hay que evitar esto, que se llama desecación de la dentina. Tratamos de secar la dentina y que miren lo que vamos a hacer aquí. Y le echamos aire. Este es el odontoblasto, estos son los tubos, se supone que acá para arriba la dentina. Con la desecación podemos hacer que inclusive los túbulos, como lo he dicho, el odontoblasto pase al túbulo. Absorbemos el odontoblasto por aspersión, lo llevamos hacia el túbulo. Y eso es una alteración. Y eso es una iatrogenia, se llama iatrogenia. Entonces no podemos pretender secar una dentina que evidentemente es húmeda. Las dentinas son húmedas. No podemos desecar nunca, colocar directamente nuestra jeringa triple del aire en una cavidad que esté en el dentina. Y por último, las profundidades. Las profundidades o las calidades que se preparan, ya les he dicho, siempre el mejor pronóstico con una cavidad que está en la dentina superficial para arriba. Podemos hacer un tratamiento operatorio de una restauración sin colocar una base, tan solo con el adhesivo, ¿no? Podemos hacer un sistema retentivo adecuado, hay una buena matriz intraocular, va a haber una buena capa híbrida, etc. Pero a medida que vamos avanzando, tienen que recordar
Entonces, acá sí es muy importante colocarnos un protector de ese piso del minado que queda. Si ya tocó un cuernito pulpar, la calidad, a veces por accidente tocamos un cuernito pulpar, pero si todo está limpio podemos pretender colocar materiales que nos produzcan